llamando así enojados a casa de las misioneras. Y una de ellas me tuvo que decir: oye, ¿en qué problemas me has metido? Tengo que ir a tu casa a explicar qué pasa. Bueno, antes de ir. Y ya hubo un momento, pues sí, que yo creo que solo he tenido 2 momentos, uno así para una regañada tremenda, y para cuando ya vinieron las misioneras a decir que realmente me iba. Entonces, pero fue sí como un momento muy, no sé, muy importante, muy especial. Vino la misionera a mi casa y enfrente de mis papás me empezó a dar caña, a dar palo, diciendo: ¿tú quién te crees para entrar en la comunidad? ¿Acaso eres misionero? ¿Eres menor de edad? ¿No nos has conocido ni un año? ¿Estás muy inmaduro? ¿Estás comenzando la carrera? Alistó un montón de cosas que pues no era para nada propicio. Entonces, ¿por qué tenía que hacer esto? Porque mis papás se habían dejado con ellas pensando que era cosa de ellos. Si se expresaba sinceramente como eso, porque yo también se lo había expresado a ella y dijo: se lo toma con calma, y vio que no me lo tomé con calma, pues se expresaba de esa manera para que mis papás se den cuenta que no era cosa de ellas, era cosa mía, era locura mía. Entonces, esto fue en octubre del 2002. Ahí fue donde me dijeron: pues mira, tú sigue tranquilo estudiando, que si esto realmente es vocación, perseverará. Termina tu carrera, sigue estudiando, y si es vocación, perseverará. Y bueno, yo creo que eso fue justamente lo que decía del requisito que las misioneras me pusieron de terminar la carrera. Yo al principio pues sí, me pareció como todavía soy un poco acelerado, entonces en ese momento era más, y me sentía como con un freno tremendo, pues no, o sea, supuestamente había entendido eso de Dios, y resulta que Dios a través de la comunidad se manifiesta de otra manera completamente contraria. Me desagradó mucho, pero luego fui entendiendo de parte de Dios, decir: mira, tú te vas a consagrar en votos de pureza, castidad y obediencia, eso es lo que quieres, ¿no? Sí, pues empieza a obedecer desde ahora, no esperes a ya tener votos para empezar a obedecer, empieza a obedecer. Si te dicen que esperes, espera. O sea, dije: es verdad. Bueno, no sé qué pretende, señor, pero bueno. Y sí, pues ese proceso poco a poco lo fui esperando, y ya después me he dado cuenta, que sí, pues que la comunidad fue confirmando, fue haciendo un proceso a nivel humano, a nivel espiritual, a nivel académico. Terminé la carrera. ¿Por qué lo ponía esto? Porque en concreto yo ahora entiendo que era de Dios haberme dado palo y enfrente de mis papás. Claro, en ese momento es un anuncio desagradable, muy desagradable, pero que si luego uno intenta ser fiel, aunque cause sufrimiento a las personas, si uno eso lo vive con Dios y le ayuda a la persona a vivirlo con Dios, pues eso da mucho fruto. Esto da mucho fruto. Ahora ya viendo desde otra perspectiva aquel tiempo, aquella preparación, sí, o sea, agradezco a Dios haber entrado después. El Evangelio, Juan 3:21. No, Juan 3:16 al 21. Juan 3 del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que te entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único. Y el juicio consiste en que la luz viene al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que todo lo que hace está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues comienza en ese sentido de la resurrección y de la misericordia de Dios. Ese tanto amó Dios al mundo. Es bonito profundizar
en, bueno, no sé, a lo mejor porque soy matemático me sale pensar en cantidades, pero sí es bonito pensar en ese tanto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, o sea, preguntarle al Señor, contemplar su gesto, su rostro de amor, su entrega de amor en Jesús, y querer contemplar cuánto es ese tanto. O sea que, bueno, sí, como una novia que le dice al novio cuánto me amas, a ver si cómo le hace la comparación, igual preguntarle, Señor, ¿cuánto me amas? Esa es tu respuesta, y cuán grande es tu amor que mereció esta respuesta, que mereció esta entrega de Jesús. Contemplar ese extremo de amor. Contemplar, porque Jesús vino pues para darnos vida eterna, esa vida eterna de creer en Él, de estar en Él, y pues justamente cuando ya hay fe, pues el juicio no hace falta, no hace, y es lo que dice, ¿no? Creer, el que cree ya no es juzgado. ¿Por qué? Porque si realmente tienes fe, tu fe se manifiesta en obras, no es una fe muerta, como lo dice Juan. Pero cuando ahí entra el sentido de que se empieza a notar, porque cuando uno vive en la fe, pues empieza a hacer obras para el bien, y cuando las personas no viven en la fe, pues empiezan a hacer obras para el mal. En el dinamismo de la persona, o se avanza o se retrocede. Uno no se puede quedar estático. Quedarse estático con el tiempo que pasa es retroceder. Y en ese sentido, pues sí, es como mucho el sentido, yo lo entendía también como un indicador que si tú quieres que aquello que haces, o sea, si te alegraría o te da gusto que aquello que haces se conozca, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo oiga, bueno, es un indicador a lo mejor de que es obras buenas. ¿Por qué? Porque no tienes problemas en acercarte a la luz. Pero si lo que tú quieres hacer, no, mejor que no se entere mucha gente, que no se entere mi mamá, que no se entere según quién, mi jefe, pues entonces es un indicador de que las obras no son buenas. Y ahí está como un indicador, ¿no? O sea, quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no se delate sus acciones. Y eso es mucho en ese sentido, como nosotros mismos ir analizando. A veces no es que llamamos a las cosas por su nombre, y necesitamos también identificar y decir, no, esto que hago es para el mal. ¿Y cómo lo identifico? Me gustaría que todo el mundo lo sepa. Ay, no. Está bien. Distinto es el caso de que es verdad que podría enterarse todo el mundo, pero Dios también te pide que no se entere todo el mundo. Sin embargo, en las obras buenas en las que uno intenta que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, igual si se entera todo el mundo, pues te agradece. O sea, uno le da igual, pero voluntariamente prefiere que pocos o nadie se entere. Pero eso no quita que igual estás dispuesto a la luz. Igual estás dispuesto a que las buenas obras salgan a la luz. Y es en ese sentido como entrar mucho en la dinámica, pues que esa es la dinámica de una vida nueva. O sea, que no tengo problemas en decir lo que pasa, lo que hace Dios en mi vida, en decir lo que quiere hacer en cada una de las nuestras y en el mundo a través de mí, por dónde quiere empezar el cambio. Y mucho de este sentido, pues estamos en el año de la fe. Y por ahí entraba que digamos la Pascua, y también pues un poco en ese sentido los jóvenes que estuvimos de misiones entrábamos por el año de la fe. Las misiones yo creo como que fue una experiencia bastante bonita en ese sentido de estamos en el año de la fe. ¿Por dónde empezamos? Por compartir la fe, y justamente en las misiones lo que se proponía era compartir las visitas en casas. Entonces, y al principio pues era mucho, después de las pautas en la mañana les dábamos a orar una cita, que escriban los chicos su experiencia de fe, qué es la fe para mí, qué experiencia de fe tengo yo, que en ese sentido puedo compartir. Y lo hacíamos con esta cita, ¿no? Romanos 10 del 13 al 17.
Romanos 10 del 13 al 17. Todo el que invoca al Señor se salvará, pero ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si nadie les anuncia? La fe nace de la predicación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y es bonito porque a lo mejor, sí, vamos, eran chicos, o sea, había una de 12 años, 16, 17, jóvenes 15, jóvenes la mayoría. Entonces, pues sí, tienen una experiencia bonita de Dios, tienen un trato más o menos familiar, tienen su experiencia de fe. Quizás no haya mucha preparación teológica, quizás no haya mucha formación así catequética, que sí un poco la hay, pero quizás no como para asombrar y decir, guau, cuánta formación, cuánta preparación, cuánta erudición tienen estas personas. No. De hecho, había algunas clases en las cuales sí tenían formación teológica y daban 3 vueltas y media. Pero qué bonito por el sentido de que fuimos a anunciar, pues en las casas, en grupos y todo, a compartir un poco la experiencia de fe. Y en casi todas las casas, qué bien que compartan la fe como católicos, que puedan vivir esta experiencia de pasar por las casas. En algunas casas nos preguntaron, en otras no les han cerrado la puerta, ¿no? Bueno, sí, en varias. Y así con anécdotas graciosas y todo. ¿Y por qué digo esto? O sea, qué bien que se haga, ¿no? En 2 casas decía, 17 años llevo en esa parroquia y nunca había visto esto. De que fuéramos a las casas a visitar. ¿Por qué lo digo? No era muy elaborado. A ver, hablo concretamente a nivel de contenido. No era muy ducho o muy erudito o muy con muchísimo contenido como para que digas, wow, sí, vale la pena compartir esto. No, era una experiencia sencilla de fe, de un Dios cercano, familiar y ya. Porque a los chicos tampoco es que a su edad les dé mucho más. Y eso era lo que valoraba la gente, lo que apreciaban las personas, lo que decían que bien que se haga y sobre todo que lo hagan jóvenes. Porque claro, se esperan un mayor, alguien preparado, y no, salían adolescentes, jóvenes a hacer eso. En este sentido, o sea, a veces el anuncio no tiene que ser tan complicado, pero tiene que ser vivo. Y ahí está la diferencia, cómo irán si nadie les anuncia. Es que no cualquier anuncio es el que abre los oídos. Es un anuncio vivo de que cuando hablas de tu experiencia. Y en ese sentido, pues sí, la fe nace por la predicación, porque en un principio en las misiones empezamos, sí, el plan era ese, ¿no? Compartir la fe en las casas, pero luego hubo algunos grupos que porque les daba miedo, porque no les abrían la puerta o porque no pedían así, como se dice, atrevidamente pasar a casa a hablar, entrar a las casas a hablar. Pues hubo un primer día donde había varios grupos que explicaban un poco el programa de la Pascua. Llevábamos el programa de la Pascua de la parroquia y pues sí, les escuchaban un ratito, lo recibían el programa y eso no duraba más de 2-3 minutos. Entonces nos dimos cuenta que no, que si queremos compartir la fe en las casas tenemos que hablar de la experiencia de fe, tenemos que apuntar a eso. ¿Por qué? Porque la fe nace de la predicación. Eso fue lo que hablamos, ¿no? El segundo día en las pautas, y vimos cómo era la diferencia. Porque en un lado decíamos, pues no, ya terminamos más o menos, no sé cuánto, no había mucha experiencia que digamos. ¿Y qué cambio? Cuando en vez de visitar 50 casas se visitaron 5 en la misma mañana. Cuando en vez de dar 20 folletos dimos 4 o 3 porque algunas casas ya los tenían. Cuando en vez de estar 2-3 minutos estábamos 20, 30, con una casa estuvimos, dicen, el récord creo Guinness fue estaba creo que Eric en ese grupo de que estuvieron 1 hora y cuarto con señoras, 1 hora y cuarto.
nosotros en el grupo donde estuve yo no llegamos tan lejos, nomás estuvimos con una señora 1 hora y con otra 45 minutos, compartiendo la fe, compartiendo la fe. ¿Y por qué lo digo? Porque ese cambio, o sea, en principio era en un plan más informativo y eso no contagia la fe. Bueno, de decir las actividades de la parroquia muy bien, pero cuando empezamos a compartir la fe, pues realmente se empezó a dar la experiencia, primero, de que la gente lo agradecía, que se le compartiera la fe, y segundo, de que los mismos chicos, cuando la gente compartía también su experiencia de fe, cuando la gente se abría y compartía lo que ellos vivían también, pues los chicos también salían muy como formados y nutridos de esa experiencia. O sea, realmente se daba ese intercambio de predicación en el cual crecía la fe en ambos. Y eso fue justamente el cambio de experiencia y donde comprobamos, ¿no?, que la fe realmente nace por la predicación. No solamente se trata de informar, de avisar, sino de contagiar la fe, de compartir la experiencia que tenemos, de ser testigos. Eso es realmente ser testigos. Pero no perdamos esa conciencia de que somos testigos en vasijas de barro. Segunda de Corintios 4, del 5 al 7. No nos anunciamos a nosotros, sino a Jesús como Señor, Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. Y este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario procede de Dios y no de nosotros. Anunciemos a Cristo, no a nosotros. De hecho, esa era una de las cosas principales que decimos. Buenos días, somos misioneros que venimos de la parroquia María Madre del Redentor, nos envía el Padre Orlando, tal. Entonces, lo decíamos, claro, porque si no, cualquiera podría pensar que somos testigos de Jehová. Partiendo de la palabra parroquia, de ahí para adelante, lo demás es escuchar. Venimos del Padre Orlando, y o sea, lo decían, ¿no?, también varios grupos. O sea, porque sentirnos enviados de alguien y que anunciamos, porque queremos compartir la fe, anunciar a Cristo. En este sentido, como vivir con la conciencia de que buscamos anunciar la fe para que las personas se encuentren con Cristo, no buscamos anunciarnos a nosotros. Y también en ese sentido, pues, es ser conscientes que el tesoro de la fe, de la vida eterna, de la esperanza y del amor que Dios ha sembrado en nosotros en esta Pascua, pues lo llevamos en vasijas de barro. Yo digamos, es una de las cosas que más me percato, ¿no? O sea, siempre hago el esfuerzo de tener una fe, de repasar todas las cosas, antes de irme de un lugar, recordar si no me olvido nada y todo, pero por lo menos yo lo identifico si es que muchos no se han dado cuenta. Generalmente me da algún olvido. En las misiones se me olvidaron 2, 3 cosas, en la convivencia se me olvidaron 2, 3 cosas, en el retiro se me olvidaron 2, 3 cosas, día a día se me olvidan 2, 3 cosas. Bueno, fuera que fueran cosas simples, no, a veces son cosas graves. ¿Y por qué digo esto? O sea, porque a mí por lo menos me hace consciente de decir, o sea, Señor, a pesar de lo olvidadizo que soy, ¿me quieres confiar una predicación? Sabiendo que también uno se puede olvidar las ideas. Sí, a pesar de lo olvidadizo que eres. Y sí, como que entendía de Dios ese sentido, o sea, no, a pesar de lo olvidadizo que eres. Que lo olvidadizo que eres, primero no te haga a ti ser orgulloso, que te haga a ti ser humilde. Segundo, que las personas le haga ver que eres un instrumento, porque el que actúo soy yo. Entonces, y sí, así como que me hace consciente, ¿no? O sea, los puntos débiles pueden ser para gloria de Dios. O sea, porque si uno comparte la fe, si uno comparte su testimonio, si uno comparte su experiencia, los puntos débiles, aquello que uno le cuesta de uno mismo, pues es la garantía de que somos instrumentos, es la garantía de que al compartir la fe, pues lo que queremos es compartir a Dios. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se hace consciente de esos puntos débiles, se da cuenta que es Dios, no nosotros. Si la persona no tuviera puntos débiles, tendría derecho a decir qué bonito habla tal persona,
Y bueno, ojalá yo pudiera ser como ella y se quedaría uno con quien le anuncia. Pero si se da cuenta, no, yo no quiero ser olvidadizo, o no, yo no quiero ser bruto, o no, yo no quiero ser con esos defectos que veo de la persona. Qué bueno, porque eso facilita que las personas realmente se den cuenta que es Dios y que no somos nosotros, que nosotros somos simples recipientes de barro, pero que eso no nos impida pues realizar nuestra misión y con un sentido, ¿no? de gastarnos con gusto. Segunda de Corintios 12:15. Segunda de Corintios 12:15. Con sumo gusto gastaré y me desgastaré por ustedes. Y es como con ese sentido de que a veces sí, o sea, uno es vasija de barro, pero eso no quita que Dios nos pide a veces todo de nuestra parte y vivir con ese amor con el cual Jesús se ha desgastado en la cruz por nosotros, vivir ese amor, esa entrega, ese sacrificio poco a poco, también desgastándonos porque otras personas conozcan la fe. Claro, gastar sí, a veces es gastar el bolsillo, desgastar, a veces es darte tu tiempo, a veces es darte tus ánimos, a veces es darte tu cansancio para que otras personas conozcan la fe y hacerlo con gusto. Qué bonito sería pedirle, Señor, esos momentos de sacrificio, hacerlos con gusto. ¿Por qué? Porque los hago por amor y los hago para redimir. Los hago para que las personas puedan encontrarse contigo y por eso, aunque me cause sufrimiento, es un sufrimiento que está lleno de amor y que es el que tú tienes en la cruz.